Bienvenidos a Ruta ADN 40. El pasado 27 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo bilateral con México para continuar con el Tratado de Libre Comercio al que todavía podría incorporarse Canadá. Sin embargo, si bien el gobierno de Canadá no ha descartado el convenio, tampoco ha dicho que lo firmará porque ha puesto objeciones a los términos planteados por Trump. Canadá todavía tiene un par de semanas para sumarse a un acuerdo trilateral. ¿Qué implica para México este nuevo acuerdo? ¿Las negociaciones fueron apresuradas por los tiempos políticos en Estados Unidos? Fuera de eso, ¿podemos afirmar que habrá cambios sustanciales en un convenio bilateral que todavía debe pasar por los congresos de Estados Unidos y de México? Hoy están con nosotros Luis Miguel González, director editorial del Economista, y el doctor Miguel Ángel Jiménez, analista político. Acompáñenos. El próximo 6 de noviembre habrá elecciones legislativas en los Estados Unidos y la pregunta es si la prisa de Donald Trump para terminar, digamos, o por lo menos acordar los TLCs tanto con México y Canadá obedecen a tiempos políticos. ¿Qué opinas, Luis Miguel? Claramente el acuerdo o la negociación comercial se volvió una negociación también política. No hay manera de verlo de otro modo. Miguel Ángel. No, definitivamente los tiempos políticos, que desafortunadamente es una mala idea, están marcando las negociaciones con México, con Canadá. Y no solamente eso, estamos perdiendo de vista la geopolítica del presidente Trump, que ha sido muy activa, y particularmente lo que sucedió en el Brexit en Europa y el papel que estuvo jugando Donald Trump y la resolución final del TLC están totalmente vinculadas. Desde luego, no solamente es el caso de México, también el de Canadá está contaminado, digamos, por los tiempos políticos. Sí, ellos tienen una elección regional en octubre, pero creo que es importante enfatizar, cuando decimos la política se está metiendo en un tema comercial, también queremos decir el corto plazo se está interponiendo en algo que debería tener una visión de largo plazo más estratégica. Digamos, me preocupa lo político, pero sobre todo me preocupa, todo está medido en términos de muy corto plazo y estamos hablando de una redefinición para 10, 15 o quizá más años de la región industrial comercial América del Norte. Y eso no le conviene a nadie. A nadie. Bien, vamos a ver esta nota y volvemos con nuestros invitados. El acuerdo bilateral Estados Unidos-México contempla elevar el contenido automotriz del 62.5% actual al 75% y exige que entre el 40 y 45% sea hecho por trabajadores que ganen al menos $16 por hora, mientras que en México se paga un promedio de $4. El pacto también requiere que un mayor uso de acero, aluminio, vidrio y plástico sea de Estados Unidos. Además, el acuerdo mantendrá en cero las exportaciones de productos agrícolas entre ambos países. Aun cuando no hay un documento donde, y mucho menos los detalles, es un presunto acuerdo, y digo presunto porque no hay nada ciertamente, en el sector automotriz, con lo poco que se conoce, ¿cuál es la perspectiva, Miguel Ángel, ya en un acuerdo bilateral? La industria automotriz, que son los autos terminados y las autopartes, es sin duda pues, el corazón del TLC, por así llamarlo, en una época en que el sector automotriz es un sector global, que igual se producen los autos en Norteamérica y se venden en cualquier parte del mundo. Esto se antoja que es un triunfo para los parlamentarios americanos de izquierda, los demócratas que han pugnado por estos precios altos en los salarios, como una manera de congraciarse con ellos. El presidente Trump concede e empuja esta agenda para que eventualmente pueda ser aprobado de manera más fácil. Pero insisto, son especulaciones, sabremos de ver cómo acaba el acuerdo final, y hay dos puntos muy particulares que a mí sí me llaman mucho la atención y son dignos de preocupación. El primero es el cumplimiento de estas reglas de origen. Si uno se va al análisis a 6 dígitos, digamos, al nivel más desagregado de los componentes que conforman el comercio entre los 3 países en la parte de las autopartes, nos encontramos que difícilmente hay años en que se cumpla con el que era la regla de origen anterior, el 62.5% del contenido norteamericano para que puedan tener acceso libre a comerciar sin aranceles entre los 3 países. No hay un panel de seguimiento entre los 3 países. Y mucho estas autoridades supranacionales son las que tendrían que estar verificando estos cupos, estos cumplimientos de las reglas de origen. Y justamente Trump al mismo tiempo empuja la regla de origen,
pero está en contra de cualquier mecanismo multinacional que sea un organismo que ponga o imponga sanciones o verifique este tipo de acciones en materia de libre comercio. Luis Miguel, con lo que se conoce, ¿qué impacto tendría en México un acuerdo bilateral en el escenario en que Canadá dijera no firmo? No, estamos hablando del sector automotriz. De automotriz. México pierde atractivo para atraer inversión de terceros países. Ese era un objetivo explícito de Donald Trump a la hora de cuestionar el NAFTA. Es decir, ¿por qué se están yendo a México como plataforma para venderme a mí, a Estados Unidos? El otro aspecto, y que lo apunta ahorita Miguel Ángel, es algo que estaba organizado a partir de parámetros industriales de mercado, va a pasar a estar sobreregulado y me parece que hay un enorme riesgo de litigiosidad. Es decir, vamos a ver un escenario propicio para que el Tratado de Libre Comercio, el comercio automotriz, en vez de ser resuelto a partir de decisiones que tengan como objetivo lograr los mejores costos, el mejor balance entre qué se debe poner en Canadá, en Estados Unidos, en México, va a terminar siendo un acuerdo muy arbitrado, muy de yo tengo mejor abogado que el tuyo y consigo imponer mi criterio. Vamos a ver, ahora sí, uno de los grandes ganadores de cómo queda el sector automotriz son los abogados. Eso ya es un hecho. Ahora, el sector agropecuario también se habla de un arancel cero. Ese sería, insisto otra vez, no hay documento formal, pero sí ha trascendido que habría arancel cero para los productos agropecuarios entre dos países. El sector agropecuario, si lo pudiéramos sobresimplificar, pensemos que hay dos grandes grupos de bienes, granos básicos y hortalizas y frutas. Lo que se vino constituyendo en el Tratado de Libre Comercio es una integración agroalimentaria de la región, donde tenemos que Estados Unidos se especializa en la producción de granos básicos, maíz, sorgo, trigo, y México se especializa en producir berries, aguacate, limón. Como queda el acuerdo, aparentemente es que se refuerza eso. Se dice que Estados Unidos reforzaría su papel como proveedor de granos básicos y México se consolidaría como la hortaliza de la región. ¿Dónde puede haber problemas? El Tratado de Libre Comercio, en esencia, trata de evitar que haya muchos apoyos gubernamentales. Tanto en la lógica de Donald Trump como en la lógica del próximo gobierno de México, la política agropecuaria tiene que tener muchos apoyos a los productores. ¿Cómo quedaría esto del Tratado de Libre Comercio en el famoso 2.0? Mi impresión es que también vamos a ver asuntos para abogados. Caray, ¿coincides, Miguel Ángel? Pues realmente sí coincido, por supuesto, con Luis Miguel en lo general. Yo creo que hay un tema que es la gran discusión respecto del sector agropecuario a nivel global. Los agricultores son un grupo muy organizado en el mundo, los agricultores ricos y los campesinos, los agricultores pobres, son grupos muy activos políticamente, muy organizados. Y realmente, por ejemplo, Europa tiene una política de protección al sector agropecuario brutalmente alta. Tienen subsidios muy poderosos y México abandonó esa política de protección al sector agropecuario en favor del libre comercio. Esto es una situación que se ha cuestionado durante décadas. Efectivamente, surgió un sector, el de berries y hortalizas, que se volvió un sector muy dinámico y que no necesitaba ningún tipo de protección comercial, es decir, ponerle aranceles. Y se dejó descubierto en el caso del maíz, por ejemplo, y toda la producción de subsistencia del centro y sur del país a los productores que soportaron la competencia agresivísima de parte de Estados Unidos y de Canadá y que prácticamente desapareció ese sector en México. Es un tema controversial, efectivamente en favor del libre comercio sí, digamos que qué bueno que esté el arancel cero, pero justamente como decía Luis Miguel, ahí hay un gran tema que el próximo gobierno ha sido particularmente vociferante durante las últimas décadas, señalando la necesidad de poner protección, de proteger de la competencia internacional a los productores más desfavorecidos y, por supuesto, una política de subsidios muy sólida hacia el sector que no sabemos bien a bien cómo va a interactuar en esta nueva negociación con el TLC con Estados Unidos. Ahora, en cuanto a plazos, Luis Miguel, si bien es cierto que todo esto ha trascendido incluso de fuentes confiables, porque sí han hablado digamos, el Consejo Directivo del CCE, en fin, es un tratado que todavía falta mucho por revisar, por analizar, que hay tiempo por parte de México para los detalles finos, digamos. No hay mucho tiempo. A ver, mejor dicho, a ver, como queda es, ya México no puede volver a retocar su bilateral.
solo va a poder tener voz en asuntos que sean trilaterales y que deriven de la reunión con Canadá, entre Estados Unidos y Canadá. Dicho de otra manera, aunque no conocemos el documento, el texto final que acordó México con Estados Unidos, lo que es claro es que la regla de esa negociación es, literalmente, esta carpeta ya se cerró. ¿Qué espacio queda? Solución de controversias, que es un tema que Canadá está poniendo, el famoso artículo 19 o capítulo 19, y el otro aspecto que podría dar lugar es lo que fue la Sunset Clause, que ahora queda con, bueno, tiene fecha de caducidad de 16 años con una revisión de 6. Son los dos únicos aspectos donde probable México vuelva a la mesa a negociar. Es muy poco, sí, considerando que México no ha vivido un proceso intenso de discusión del acuerdo. Nos están pidiendo como país, por la lógica de la negociación, que votemos en bloque a todo o nada. Lo que creo que sería un poquito excesivo es que además de votar en bloque, votáramos a ciegas. Me refiero al Congreso. En el TLC queremos ganar la foto en el supercortoplacismo y ver que si para noviembre tenemos 90 días que se vencen en noviembre y luego los congresos y se van a apresurar las aprobaciones en ambos congresos y luego que se sume Canadá. Yo la verdad creo que cuando se ponen, insisto, las cuestiones económicas trascendentes de largo plazo para un país sujetos a los condicionantes políticos de muy corto plazo, pues no salen bien las cosas. Yo veo que aquí todavía estamos como en el minuto 45 de un partido de fútbol donde todavía hay un segundo tiempo muy interesante que jugarse. Claro. Hay muchas cosas que van a suceder, los congresos de ambas naciones van a participar, viene Canadá. La misma norma legal en Estados Unidos le autorizó al presidente Trump negociar un acuerdo trilateral. No pueden aprobarle un acuerdo bilateral o tendría que entrar a un proceso distinto de manera legal en Estados Unidos. Hay gran complicación y yo veo que van en muy buen camino las negociaciones. Yo creo que no se ha señalado un tema brutal que es el que tiene hoy afuera a Canadá, es el tema de impugnar las acciones unilaterales de cada uno de los tres países en una disputa, en el marco de las disputas y resolución de conflictos. Pero ¿cómo es posible que México haya cedido a eso y que nadie diga absolutamente nada? Nos van a poder poner cualquier arancel cualquier día y nosotros nos vamos a quedar indefensos si aprobamos el acuerdo como está el día de hoy. Yo creo que todavía falta el segundo tiempo y hay que esperar con mucha paciencia. La historia no ha terminado, así que, bueno, apenas no un esbozo, con dos voces muy autorizadas, lo que está ocurriendo en este momento con el Tratado de Libre Comercio, que con certeza de pronto hasta le vamos a cambiar el nombre. Ya dijo Trump que no le gusta el NAFTA para nada y le quiere quitar la marca. Luis Miguel, muchas gracias. Miguel Ángel Jiménez, muchísimas gracias a los dos. Y gracias a usted por acompañarnos.